Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como sabéis, muchas de vosotras, hoy, para quienes tenemos devoción a San José María, escriba, se cumplen 122 años de su nacimiento, justo hoy. Y hoy, repasando cosas, yo puedo ser una... Que me acerque más al micro, vale. Me voy a poner aquí. ¿Lo pongo así? No, quizás sea demasiado. Y... ¿Mejor? ¿Mejor? Sí. Bueno. Y como os digo, yo que tuve la suerte de conocerle, no pensé que soy una reliquia, ni que tengo 122 años tampoco, no es eso, ¿no? Pero tuve la suerte de conocerle en Valencia, pues estaba muy interesado en ver cosas que hoy habían aparecido en la página web del Opus Dei, que cada vez está mejor y tiene muchísimas cosas del Papa, de los obispos, de la Iglesia y también de la obra, ¿no? Entonces hoy me ha remitido a un enlace que espero encontrar de LinkedIn, que supongo que estáis en LinkedIn todas, ¿no? Me imagino, que es un enlace que es un vídeo donde tú vas viendo el vídeo, son frases de San José María, y cuando tú quieras lo paras y te sale una frase, a ver qué te sale. Y me lo ha pasado hace un momento un sacerdote amigo mío, y entonces yo lo he hecho, he estado viéndolo, es muy cortito, ¿eh? Lo paras y me ha salido esto: que recéis para que los sacerdotes seamos santos. Punto. Que recéis para que los sacerdotes seamos santos. O sea que ya os he dicho todo esto con la meditación. Ya no tengo que decir nada más. Bueno, ya estoy seguro que estáis todas curioseando, empezáis a mirar algunas con el Miguel a ver qué os sale. Bueno, no es el tema de la meditación hoy, pero quería contaros esto porque me ha hecho gracia. No es el tema de nuestra oración primera que tenemos hoy en el retiro, sino que quería que tratásemos, no te olvides que es un rato de oración, por tanto hablo yo, pero cada una de vosotras es importante que haga su oración, que piense, quizás en lo que te digo yo, o a lo mejor pues en otras cosas. Y este domingo pasado, terminando la Navidad, celebrábamos la fiesta del bautismo del Señor. Con esa fiesta acababa el tiempo de Navidad y pasamos al tiempo ordinario el lunes de los lunes de todos los lunes. El lunes, primer día después de la fiesta de Navidad, es el más horripilante de todo el año, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bueno, y volvemos a un horario, tal, etcétera, mil cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito del bautismo del Señor y vamos a ver algunas consecuencias que tienen también para nuestra vida. Pero te digo, como te digo, haciendo oración. El don del Espíritu Santo. Si te acuerdas del relato que narran los evangelistas, pues de ese encuentro de Juan Bautista con el Señor, es ese momento en el que el Señor se acerca al río Jordán, donde está Juan bautizando, y le pide que le bautice. Cosa que, evidentemente, Juan entiende porque se da cuenta quién es, que no hacía falta. Y es más, soy yo indigno de eso. Pero el Señor insiste y recibe el bautismo de las aguas del Jordán. Muchos, ¿verdad? No sé si te ha pasado a ti, pero en muchos bautismos la gente te trae una botella de agua del Jordán, ¿verdad? No hace falta porque no es sirve cualquier agua, ¿eh? Pero bueno, es bonito. Yo recuerdo uno que me trajo una garrafa de 5 litros. Dice, pues con un poquito no podemos hacer mucho, ¿no? Bueno, pues total que el bautismo del Señor
como te digo, recibe y aparece esa teofanía, donde el Espíritu Santo, representado en forma de paloma, se posa sobre el Señor y se oye la voz del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad. Este es mi Hijo muy amado, escuchadle. Hijo de Dios. Cristo, Hijo de Dios. El Hijo de Dios, mejor dicho. Nosotros, hijos de Dios también, pero no como Cristo, porque Cristo es el Hijo. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Hemos sido adoptados por Dios a través de nuestro bautismo. Y una de las convicciones más arraigadas que tenían los primeros cristianos, algunos de ellos incluso protagonistas o testigos, mejor dicho, de ese momento, por ejemplo San Juan Evangelista, San Andrés, pues es que podían dirigirse a Dios como hijos amados. Es muy significativo, además, que en la Sagrada Escritura, cuando Jesucristo se dirige al Padre, a su Padre, le llama por un término que a los judíos, a los israelitas y a los escribas les parece ofensivo, porque no lo entendían así. Le llama por el nombre más cariñoso, Abba, que significa papá. Cristo habla con su Padre de esa manera. Es hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y habla con Dios Padre en su oración, al quien se dirigía, el Señor le llamaba papá. Y así aparece con mucha frecuencia. Pero fijaros que además, incluso en momentos cruciales y momentos también de abatimiento, como la cruz, Cristo se dirige al Padre. También. Las palabras de Cristo en la cruz son oración de Cristo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Perdónales porque no saben lo que hacen. Después se dirige a la Virgen y a San Juan, ¿te acuerdas? En tus manos abandono mi espíritu, encomiendo mi espíritu, etc. Está hablando con el Padre. Lo hace siempre, antes de la elección de los apóstoles, antes de la resurrección de Lázaro. El Señor está hablando con Dios, pero lo trata con esa delicadeza y esa confianza del Hijo. Del Hijo. Con la confianza que tiene un hijo con su padre. Entonces, el convencimiento, te decía, que los primeros cristianos tienen también de ese tipo de oración es, habían aprendido del Señor a tratar a Dios como Padre. Y Él se presenta de hecho así, como el Hijo amado del Padre, e enseña a los apóstoles y a los discípulos a comportarse de esa manera. De hecho, como te digo, los apóstoles le han escuchado de esa manera. Eso era radicalmente nuevo respecto a la piedad de Israel, que hablan de Dios, es la manera también que tenían ellos de Yahvé, el innombrable, es decir, prácticamente no se podía hablar de Dios en el sentido del respeto. Por eso era nuevo. Escuchar a Cristo decir Abba, Padre, es algo nuevo. ¿Por qué? Porque trae detrás una vida nueva, que es la de Cristo. El primogénito, el Hijo, como te decía, por naturaleza, y nosotros por adopción. La vida nueva, traída por Cristo, esa que nosotros hemos recibido por la gracia en el bautismo, y después renovamos cada vez que recuperamos la gracia en la confesión, la vida nueva se presenta para nosotros como algo no teórico o abstracto, sino como algo real, que llena al hombre, a nosotros cristianos, de una alegría desbordante, porque soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Buena muestra de ello es, por ejemplo, cuando San Juan, en su carta, San Juan Evangelista, en su primera carta, llega un momento en que va escribiendo, va hablando y se para y dice: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Habla mucho de la filiación divina a San Juan, por ejemplo, en el prólogo suyo del Evangelio y también en el Apocalipsis, pero en el suyo de su Evangelio habla también de la filiación divina. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre
para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. Hijos de Dios, pues lo somos. Esa es la dignidad que tenemos. Claro, yo soy hijo de Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Lo considero como mi padre? ¿Lo trato como mi padre? Descubrir la paternidad de Dios. Y para eso yo creo que es importante restaurar también su auténtica imagen. ¿Quién es Él para mí? Hay gente, yo creo que cada vez menos, pero hay gente que piensa que Dios es alguien que impone leyes. O al menos lo ha visto así y le ha producido un rechazo. Porque evidentemente un Dios así produce rechazo. Un Dios que impone leyes y que anuncia castigos para quienes no lo cumplan. Hay gente que entiende a Dios como alguien que espera que acatemos su voluntad y si no se enfada. Es decir, una especie de amo del que somos súbditos nosotros. Y esa no es la visión de Dios. Incluso el motivo por el que hay que portarse bien, perdón. Hay que portarse bien. ¿Cuántas veces hemos aprendido, hemos escuchado, ¿no? Decir, no hagas eso, que Dios te ve. Bueno, claro que me ve. Me ve siempre. Pero Dios me perdona. Evidentemente no es mangancha. Decir, vale, como ya me perdona, ya está. No, ya me entendéis. Pero quiero decir, no te puedo tener un Dios que me está mirando todo el día, en el sentido de especie como de vigilante. No. No. Hay que percibir a Dios con lo que es realmente. Y lo estamos percibiendo, y es lo que quería hablarte en ese rato de oración, desde ese punto de vista del que yo soy hijo de Dios. Es decir, descubrir a Dios que es amor. La frase fundamental del Evangelio de San Juan, Dios es amor. Es verdad que hoy hay una especie de hándicap, una dificultad, que supone, que podríamos verlo también pues en la crisis que hay también de paternidad en muchos países. Cuántas veces yo me he encontrado con gente, por desgracia, que el recuerdo de su padre, a veces de su madre también, pero de su padre, no le genera buenos recuerdos. No es una figura atractiva, por razones diversas que puedes imaginarte. Y al proponerles la fe, también es muy bueno ayudarles a ver cómo su dolor por esa carencia de cariño también muestra la paternidad inscrita en su corazón. Una paternidad que les precede y que les llama. Todos necesitamos un padre. Todos tenemos la necesidad de tener el cariño de un padre. De un padre. Es verdad que hay personas, a veces los sacerdotes, nos toca esa vida, y a veces una madre, que tiene que hacer de padre y de madre, o al revés, también un padre que tiene que hacer de padre y de madre, que nos toca también manifestar a través del cariño esa paternidad. En el fondo también el sacerdote, en mi caso, todos nosotros tenemos una parte de paternidad, es decir. Pero creo que es importante también que nosotros veamos esto, es decir, y sobre todo, considerarlo en particular en esos momentos en los que las cosas cuestan más, en los momentos, digamos, de fracaso, donde necesitamos mucho más el cariño de un padre, la necesidad de alguien que nos quiere, que nos comprende, que nos mira, que nos escucha, que está cerca de nosotros, que nos da un abrazo, que nos da una caricia, que simplemente está junto a nosotros, que nos ama profundamente.
esa figura humana que todos necesitamos, la trasladamos a Dios y en Dios encontramos todo eso. Siempre. Nos daremos cuenta entonces de que Dios es Padre, es un Padre que nos lleva de la mano, que nos mira como hijos amados, y comprendemos además de que nuestra valía no depende de lo que tengamos o de los éxitos que tengamos, sino del amor que nos ha creado, del amor de un Dios que ha soñado con nosotros, que nos ha conocido desde la fundación del mundo, porque cada uno de nosotros somos valiosos para Dios, todos. A mí eso me impresiona muchísimo, ¿no? Es decir, porque pensad, ¿no? Y esto es un argumento para un cristiano, evidentemente, quien tiene fe, que en el momento de la concepción de una criatura, en el momento en que una criatura es concebida, y esto es inmediatamente, prácticamente, pues ahí Dios pone ya un alma. Crea un alma, distinta de todas las demás, amada por Dios. ¿Cuál será el futuro de ese niño? No se sabe. Ni dónde nacerá, ni qué familia tendrá, ni se la fe, no. Pero ya hay un alma creada por Dios en esa criatura. Desde siempre. Y creada y amada por Dios. De la dignidad humana. De la dignidad de cada hombre. Da igual el color, la raza, la religión, lo que sea. Nuestra valía no depende de lo que tengamos, o de nuestra cultura, o de lo que haya a nuestro alrededor, sino del amor con el que Dios nos ha creado, con el que Dios nos ha soñado, nos ha firmado desde la eternidad. Decía de una manera preciosa el Papa Benedicto XVI sobre esto, decía lo siguiente: no somos el producto casual y sin sentido de la evolución, decía. Cada uno es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido. Cada uno es amado. Cada uno es necesario. Fijaos qué cosa tan grande, ¿no? Cada uno es amado, cada uno es necesario, cada uno es querido. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿esto incide en tu vida? ¿Sentirte así? Querida, amada, comprendida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto nos lleva enseguida a concluir, me estoy alargando, a concluir en nuestra filiación divina. Hijo de Dios. Fundamento de toda mi vida. Decía San José María, hablando de esto, hablaba mucho de filiación divina, porque además él tiene un momento concreto en que descubre mucho más profundamente la filiación divina. En fin, no voy a contártelos un querer de Dios concreto en su vida, donde él lo ve con mucha más claridad. Pero le decía, es como el hilo donde se van engarzando todas las virtudes de la vida cristiana de un hijo de Dios. Y tiene muchísimas consecuencias, añado yo. Por ejemplo, el abandono en las manos de Dios. El vivir en ese abandono bueno en las manos de Dios. La confianza. La confianza en Dios. Por ejemplo, la alegría. El ver las cosas siempre desde el punto de vista optimista de un Dios que me ama. Por ejemplo, el vivir, el trabajar como un hijo de Dios. También. Como un hijo de Dios. Vivir así. El sentirme, es decir, el tener también andar ese camino donde yo vivo, o sea, también vivo la coherencia de un hijo de Dios. Es decir, estoy viviendo, o sea, se nota que yo, en mi forma de trabajar, en mi forma de relacionar con los demás, en mi forma de educar a mis hijos, en la forma de crear a mi marido, o en tu noviazgo, o donde estés, vivo como un hijo de Dios. Claro, vivir con un hijo de Dios, claro, fijaros, por poner un ejemplo, por poner un detalle, ¿no? Es decir, y sin más, pues una hija de Dios vive el noviazgo de una manera concreta. Creo que me entendéis. Y una que no se siente hija de Dios vive el noviazgo de una manera concreta. Y no especifico más, pero creo que se entiende.
vivir como hijo de Dios. Me sé hijo de Dios y tengo esa confianza. Esa confianza en él, en mi Padre. Aquí, no me da tiempo ya porque quiero que recéis delante del Señor, que expondremos ahora en el altar. Aquí hay podríamos hacer toda una especie de como de teología o de explicación de la parábola del hijo pródigo, porque es el ejemplo más maravilloso, ya tendremos tiempo en otro rato de oración, de la filiación divina. La figura del Padre y la figura de los dos hijos, el hijo pródigo y el hijo mayor. ¿Cómo trata el Padre a los dos hijos? Cómo les quiere, cómo les perdona, cómo les comprende, a cada uno según, pero es un Padre que quiere a sus hijos. Y no solamente les quiere, sino que además respeta su libertad. Respeta la libertad. No es un Padre agobiante. No es un Padre que está encima, en el sentido de agobio. Es un Padre que les quiere y les respeta su libertad. Y sabe cuál es el camino que tienen que seguir sus hijos, etc. Sí, habría que hablar mucho ahí. Claro, evidentemente, ante ese Padre, aunque sea simplemente el hijo pródigo por hambre, porque tiene hambre y quiere volver, y porque lo pasa mal, ante ese Padre, el hijo pródigo, pues evidentemente se deshace. Y el hijo mayor acaba viendo a su padre que sale también a su encuentro para decir, vuelve a casa, y no seas egoísta. No seas egoísta. Bueno, pues, ¿cómo es? ¿Qué figura tenemos nosotros de Dios como Padre? ¿Cuántas veces tú y yo acudimos a Dios como Padre y nos dirigimos a Él y le pedimos? Le tratas así, como te digo, papá, con esa confianza que tenemos que tener. ¿Cómo abandonas tu vida en Él? Confianza, alegría, optimismo. Es decir, a veces tenemos miedos, pero miedos por muchas cosas. Dificultades, enfermedad, trabajo, situaciones diversas en la familia, no sé qué, incomprensiones. Tenemos miedos. ¿Se lo has contado a Dios como Padre? ¿Le has pedido a Dios como Padre que te explique o que te ayude a entender y a vivir también con esa dificultad, ese miedo, pero con paz? Con paz, ¿no ves? El niño está ahí ya gritando. Grita de su madre. Bueno, pues eso, que vamos con esa confianza. Que le cuentes al Señor las cosas y que le trates así como hija que eres, ¿no? Y dejes en Él todas tus preocupaciones. Vamos a pedírselo a la Virgen, que es Madre nuestra también. Nos enseña a ella también a vivir como hija de Dios Padre, decimos, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.